Pregunta número 1. Nos dice, es la hormona que tiene una acción metabólica a nivel celular para promover el desarrollo de otros órganos y tejidos. Ojo, porque aquí estamos hablando de metabolismo. ¿Cuál hormona se encarga de aumentar el metabolismo? La T3 de la glándula tiroides. Las hormonas que deben viajar en los vasos sanguíneos ya que su tejido diana se encuentra lejos de su sitio de secreción. Son las hormonas endocrinas. ¿Sí? Recuerden que el término endo nos hace referencia a dentro. ¿Dentro de qué? Un vaso sanguíneo. ¿Sí? ¿En qué órgano se produce la hormona, perdón, encargada de promover la entrada de glucosa a las células? Estamos hablando de la insulina. La insulina sabemos que en el páncreas. ¿Cuál es la hormona encargada de iniciar la espermatogénesis y el desarrollo de características secundarias masculinas? Eso es la testosterona. ¿Cuáles son las células de la hipófisis encargadas de producir hormonas que activan a los ovarios para la maduración de los folículos? Son las gonadotróficas. Entre otras, pues van a producirla. Son células del páncreas que se encargan de secretar a la hormona que promueve la degradación de glucógenos. En este caso son las células alfa. Al no contar con gonadas masculinas, las mujeres producen sus estrógenos en la corteza suprarrenal. Los hombres también, ¿verdad? Pero en una proporción mínima, mínima comparada con las mujeres. ¿Las hormonas de qué tipo requieren receptores de membrana? No pueden atravesar la membrana, ¿sí? Al ser hidrosolubles, van a tener a sus receptores pues, precisamente en ella. ¿Qué hormona secreta el hipotálamo? Pues a las llamadas liberinas o relinas, ¿sí? Hormonas liberadoras. ¿Cuáles son las células de la hipófisis encargadas de producir a la hormona que activa la glándula tiroides? Pues este es de regalo, las tiroides. El páncreas se encarga de controlar el metabolismo de los alimentos. Las otras dos están encargadas, son producidas. 12. Son hormonas exocrinas que tienen acción sobre las células circundantes de las que pertenecen. Son las hormonas paracrinas. La oxitocina es secretada por la neurohipófisis. Los receptores de las hormonas esteroideas, en este caso, se encuentran en el interior de la célula, ya que estas pueden atravesar la 15. La que promueve la fijación de calcio en los huesos, mientras que la acelera la reabsorción renal del mismo. En este caso tenemos a la calcitonina y la hormona paratiroidea. La histamina es una hormona proinflamatoria que actúa sobre las células residentes del tejido afectado, produciendo una respuesta general, por lo que se clasifica como una hormona paracrina. Nos dice sobre las células residentes del tejido. ¿Cuáles son las células del hipófisis encargadas de producir a la hormona que controla la secreción de cortisol, aldosterona y andrógenos? Es decir, a las hormonas de la corteza suprarrenal, pues son las corticotropinas. Las hormonas que se producen en la glándula tiroides. Bueno, acuérdense, las hormonas tiroideas vienen derivadas de un ácido que es la tirosina. En la 19, la adenohipófisis se compone de células que se estimulan por las relinas del hipotálamo, inciso A. Acá producen hormonas que son útiles en la reanimación, no, y se componen por ácidos e islotes. 20. Son células del páncreas que producen la hormona encargada de disminuir la concentración de glucosa en la sangre, o sea, la insulina. ¿Qué células producen la insulina? Las células, pues no las beta, las beta. ¿Sí? Eh, la adrenalina, acción sobre músculo cardíaco y los vasos.
La hormona liberadora de crecimiento estimula a las células. La testosterona es producida por, bueno, aquí como que yo cometí un error, pero, no, no es cierto, no, 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 no hay ningún error, lo siento. A y B son correctas, ¿sí? Testículos y cortezas. ¿Cuáles son las células de la hipófisis que secretan hormonas que controlan la maduración de los gametos? Las, las células alfa, beta y delta del páncreas se encuentran en los Langerhans. La insulina se encarga de la entrada de glucosa a las células para disminuir la concentración de sangre. Eh, la hormona de crecimiento se produce en la hipófisis. ¿Sí? Recuerden que el hipotálamo produce la hormona liberadora de crecimiento que estimula las células. Eh, la calcitonina promueve la fijación de calcio en los huesos. ¿Sí? Fíjense que esta también estaba relacionada con calcio, pero esta es acción de la hormona para. ¿Cuál es un tipo de gonadotropina? Bueno, es la. Aquí, la T4 es la precursora de la triiodotironina, mientras que la T3 tiene una amplia actividad metabólica. Sí, ¿cuáles son las células de la hipófisis que producen hormona de crecimiento? Bueno, esta la repetí. Son las somatotrópicas. Las glándulas suprarrenales producen cortisol. Son células del páncreas que producen una hormona reguladora de insulina y glucagón, las células delta, la somatostatina. La neurohipófisis produce, inciso B, a la hormona que promueve la contracción miometrial. En el hombre los andrógenos se producen bueno, aquí sí es donde había cometido un error, ¿sí? Aquí es donde había cometido un error. En el hombre los andrógenos se producen, aquí más bien debía decir principalmente en los testículos, porque recuerden que también es una cosa. Entonces, principalmente, si pusieron A o B, cualquiera de las dos es correcta. Creo que todos se fueron a la B, pero si pusieron la A, también está bien, ¿sí? El hipotálamo secreta hormonas que estimulan a las células de la adenohipófisis, ¿sí? La médula suprarrenal secreta catecolaminas, ¿sí? La hormona folículo estimulante se produce en la hipófisis, pero tiene su acción sobre los ovarios, por lo que se clasifica como una hormona endocrina, porque su sitio de acción se encuentra lejos. Entonces tiene que viajar dentro del hormona. En la 39, perdón, la glándula tiroides secreta hormonas que regulan el metabolismo general, ¿sí? Fíjense que aquí T3 y T4 promueven el metabolismo de todas las moléculas, ¿sí? Si hubiera sido el inciso A, más bien estaríamos hablando del páncreas, ¿sale? Y bueno, pues aquí ya no nos es una pregunta eh, regalo, ¿sí? Para que piensen. Entonces, ¿cuál está bajo efecto de la testosterona? ¿Cuál está bajo efecto del cortisol y cuál de la epinefrina? Recuerden que la epinefrina es lo mismo que la adrenalina. Sí. Entonces, pues está medio ambiguo, ¿no? Pero yo creo que a este lo vemos así como estresadillo, ¿no? Pues está sometiéndose a grandes cantidades de adrenalina. Así sucede. Y que está, pues, mamadísimo a la testosterona. ¿Vale? Y bueno, pues ahí estarían las respuestas de estas preguntas. ¿Sale? ¿Cuál era la función de la triiodotironina? El aumento de la acción metabólica de todas nuestras células. Las suprarrenales también producen adrenalina, sí, en su médula, ¿sí? Acuérdense que las glándulas suprarrenales tienen dos sitios histológicos, ¿no? El, la médula y la corteza. En la corteza se producen
este, cortisol, aldosterona y andrógenos para las mujeres. En la médula se producen las catecolaminas. Entonces, sí, las suprarrenales también producen adrenalina en su médula. Era la contracción miometrial, pues la contracción del miómetro. Sí, o sea, pues la contracción del músculo, la capa muscular del útero. Pensé que el útero tiene una capa muscular que es el miómetro. Entonces la oxitocina cuando aumenta va a promover la acción de ese miómetro para expulsar. Ya lo habíamos platicado. El producto del ciclo. O sea, bueno, entonces ahí está, chicos. ¿Sí? Este documento se los voy a dejar en su Classroom. De hecho, se los voy